la atención de salud. Acá, conforme lo prometido al inicio de la cursada, la materia se empieza a poner un poquito más práctica, ¿sí? A nuestro modo de ver, más interesante y más divertida, pero por lo pronto les prometo que más práctica, ¿sí? Van a empezar a escuchar cuestiones que quizás les suenen de otras materias o de las noticias, ¿sí? Hay mucho de la práctica cotidiana. Sin embargo, para llegar hasta acá era necesario que viéramos todo ese bagaje teórico que fuimos construyendo a lo largo de las primeras 5 unidades, ¿sí? Era necesario que ustedes tomaran un primer contacto con lo que es la bioética, las distintas nociones de bioética, el enfoque que le da la cátedra, que pudiéramos analizar además los aportes que habían hecho las teorías éticas y las teorías bioéticas a esta forma de reflexión, ¿sí? Porque son estas herramientas las que justamente nos van a aportar instrumentos para poder pensar y reflexionar en clave de derechos humanos, y que también pudiéramos pensar y reflexionar cómo es la salud colectiva y qué diferencias presenta la reflexión bioética desde el punto de vista colectivo con respecto al punto de vista individual, al igual que los aportes que va proporcionando la conocida bioética institucional, donde aparece el tema de los comités. Perdón, voy a sacar a mi gata porque si no me va a empezar a hociquear el té. Así entonces llegamos a esta unidad número 6 con todo ese bagaje, sobre todo ese bagaje teórico. La idea es construir nuestra reflexión. Esta unidad está dividida en 2 tramos. Sería una primera parte más genérica, donde vamos a ver el tema de los derechos de los pacientes, y una parte más específica, donde vamos a ir a ver algunos derechos de los pacientes desde un punto de vista más profundo, con las respectivas instituciones que aparecen vinculadas o asociadas, ¿sí? En esta primera parte, entonces, donde hablamos de los derechos de los pacientes en general, la idea es un poco repasar cuestiones que ya fuimos mencionando y que ustedes probablemente sepan de otras materias, ¿sí? Un poco hacer foco o énfasis en el cambio de paradigma en materia de los derechos de los pacientes. Y acá algo que nos tiene que quedar por ahí grabado es que un poco el paradigma de atención médico-asistencial espejó en cada momento, ¿sí?, histórico las características socioculturales de la sociedad, valga la redundancia, en la cual se insertaba, ¿sí? Entonces, la relación médico-paciente, como dice ahí la Filmina, fue adaptando las características al paradigma sociocultural dominante. De esta manera, hasta el siglo XX, tenemos una ética que está centrada en el médico, donde el paciente es visto como un incompetente moral. El paciente no sabe de medicina, no conoce cuestiones vinculadas a la salud y por lo tanto no es capaz de decidir ni tomar ningún tipo de decisión o realizar ningún tipo de aporte en materia de decisiones con respecto a su salud. Esto claramente está en consonancia con un contexto sociocultural concreto, ¿sí?, caracterizado por el paternalismo, el patriarcado, el autoritarismo. Fíjense que el sujeto de derecho, cuando hablamos del sujeto de derecho, estamos hablando de alguna manera del modelo de persona que toma el ordenamiento jurídico, el derecho, para asignar derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Cuál es el prototipo de persona que está pensando el ordenamiento jurídico para asignar derechos y obligaciones? Y este sujeto de derecho que se tiene en cuenta en este momento es el varón blanco mayor de edad, burgués, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual hay una restricción, ¿sí?, en cuanto a quienes consideramos sujetos de derecho en este momento histórico. ¿Qué trae esto como consecuencia? En el ámbito sanitario, una relación de tipo vertical, ¿sí?, una relación asimétrica donde, como decíamos recién, la decisión queda en manos del médico, ¿sí?, y el paciente es colocado a un costado. Más tarde, hacia el siglo XXI, este paradigma va a ir cambiando y ya nos vamos a acercar a una ética centrada justamente en el paciente. ¿Por qué? Porque la sociedad fue cambiando, ¿sí? Estamos ante un contexto sociocultural caracterizado por la democracia, el pluralismo, un mayor igualitarismo, ¿sí? Y esto impacta obviamente en la relación médico-asistencial, dando lugar a una relación de tipo horizontal. Ya no hablamos de decisiones delegadas en el médico o de que uno solo de este vínculo toma la decisión, sino de construcción de decisiones de manera conjunta. ¿Sí? Acá es donde aparece esta idea del proceso de los consentimientos informados como
un acto que toma lugar y se extiende en el tiempo y se nutre de los aportes de una y otra de las partes. Y acá por ahí una salvedad, que no estamos hablando de nuevos derechos, sino de los mismos derechos humanos, que hablamos siempre, nada más que ahora focalizados o mirados desde la perspectiva del paciente o desde los entornos de salud o enfermedad que podemos atravesar todos los seres humanos, ¿sí? Acá aparece un poco esta idea que hablábamos en la unidad 3 de otra vista de eso que hablábamos en la unidad 3 cuando hacíamos referencia a los núcleos de certeza y los contornos imprecisos, que yo les contaba al momento de hablar de los derechos humanos. Bueno, esto es otra manifestación de esos contornos imprecisos, ¿sí? Seguimos hablando siempre de los mismos derechos humanos que van desplegando de alguna manera distintas aristas, ¿sí? Expandiendo su contenido. Por eso se habla del sentido expansivo o progresivo de los derechos humanos. Con respecto a lo que es el marco jurídico, cuando hablamos de el marco jurídico, estamos haciendo referencia al conjunto de documentos, normas, tratados, leyes, etcétera, que de alguna manera condensan regulaciones vinculadas al ámbito asistencial, a la salud, a los derechos de los pacientes, ¿sí? En este sentido, se da en este ámbito de los derechos de los pacientes algo que suele darse en otros ámbitos a nivel internacional, que es cuando aparece una necesidad de regulación de algo puntual, algo específico, novedoso, estas cuestiones comienzan a ser tratadas en las esferas internacionales, en estos foros donde los distintos estados se reúnen a discutir estas inquietudes que van apareciendo, consensúan determinados principios, determinados derechos, y luego eso se vuelca a los ordenamientos jurídicos internos de cada estado, ¿sí? A través de una forma de ley, de un código, etc. Ese mismo pasaje va a aparecer en materia de los derechos del paciente, ¿sí? Aparece primero en el ámbito internacional, en la Declaración de Lisboa, y años más tarde comienza a ser recepcionado en las leyes nacionales de los distintos países que firmaron esa declaración. Y para que tengamos una idea de cómo se estructura este marco jurídico argentino, ¿sí? Donde aparece mencionado, regulado el tema de la salud o los derechos del paciente, tenemos normas de carácter internacional, normas de carácter nacional y normas de carácter provincial, ¿sí? En el ámbito internacional vamos a mencionar, ¿sí? Porque no son las únicas, las mencionamos al solo efecto ilustrativo o ejemplificativo, estas que están ahí en la filmina. Por un lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la primera declaración que se firma en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fíjense que estos dos documentos son documentos que regulan los derechos humanos desde un punto de vista genérico en cuanto a contenido y genérico en cuanto a ámbito de aplicación. Genérico en cuanto a contenido porque están regulando una diversidad de derechos humanos, entre los cuales aparece mencionado el derecho a la salud. Y genérico en cuanto a ámbito de aplicación porque están destinados a todos los seres humanos, ¿sí? No están focalizados en un colectivo específico. Las segundas dos que aparecen ahí mencionadas, la Declaración de Lisboa y la Declaración de Bioética, son documentos que son específicos en cuanto a contenidos, generales en cuanto a ámbitos de aplicación, ¿sí? Específico porque estos documentos ya sí van a estar mirando un ámbito específico, ¿sí? No están hablando acá ni del derecho a la propiedad, ni del derecho a la libre circulación, ni de los derechos políticos de las personas, ¿sí? Están mirando únicamente lo que se vincula a la bioética y a los derechos del paciente. Pero decimos que son genéricos en cuanto a ámbito de aplicación porque están destinados a todas las personas. Los últimos tres, en cambio, la Convención de los Derechos del Niño, de personas con discapacidad y de personas mayores, es como la lógica inversa a los que recién referimos. Estos son genéricos en cuanto a contenido, específicos en cuanto a ámbito de aplicación. Estos tres últimos convenios van a regular derechos de todo tipo, derechos humanos de todo tipo, pero mirando los requerimientos y las adecuaciones que requieren estos colectivos vulnerables, ¿sí? Van a fijarse cuáles son las características que tienen este tipo de colectivo de personas y en función de eso van a tratar de pensar los derechos humanos para hacer los ajustes necesarios, los énfasis necesarios para que estos colectivos de personas puedan ejercer o gozar de los mismos derechos que todos los demás en igualdad de condiciones.
Después tenemos la Constitución Nacional Argentina, que la Constitución Nacional no tiene ninguna norma que mencione en forma explícita el derecho a la salud. Si ustedes leen los primeros artículos no van a encontrar ninguno que hable del derecho a la salud así mencionado. Sin embargo, esto no implicó nunca que la Argentina entendiera que no tenía regulado o consagrado constitucionalmente el derecho a la salud. ¿Sí? Se entendía que el derecho a la salud, en la parte histórica de la Constitución, estaba incorporado en ese artículo 33, que de alguna manera es como una válvula de escape, ¿sí? Que establece que todos los derechos que no están explícitamente nomenclados, pero que surgen de la naturaleza de las personas y bla, 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 utiliza una cláusula así, se entienden protegidos. Entonces, en esa redacción, sí, desde siempre se entendió que el derecho a la salud quedaba incorporado en ese conjunto de derechos que hacían a la naturaleza intrínseca y a la dignidad de las personas, pese a que no estuvieran específicamente consagrados. Años más tarde, con la reforma del 94, comienza a recepcionarse menciones a la salud en el artículo 41 vinculado al medio ambiente, en el artículo 42 vinculado a los temas de consumo, y en el artículo 75, inciso 22, que incorpora una serie de tratados de derechos humanos en los cuales se les confiere jerarquía constitucional, ¿sí? De modo tal que para nosotros, para la República Argentina, tenemos como norma máxima, el ordenamiento jurídico argentino es piramidal, sí, tenemos una norma máxima y las normas para abajo se van estructurando en forma jerárquica, y nuestra norma máxima es la Constitución y a la par de la Constitución, en el mismo escaloncito, estos 10 tratados de derechos humanos, ¿sí? Luego, las constituciones provinciales de... ¿Alguien me preguntó algo? Se activó el micrófono sin querer. Debe ser bien. Se activó sin querer. Años más tarde, en las constituciones provinciales va a aparecer, sí, reflejado el derecho a la salud de forma explícita en Neuquén y el Río Negro. El Código Civil y Comercial, como lo vamos a ir viendo, tiene normas concretas referidas, por ejemplo, al consentimiento informado, a la investigación en seres humanos y demás. Y después aparece todo el bagaje normativo de leyes nacionales y provinciales que van a regular cuestiones genéricas o cuestiones específicas vinculadas a la salud. ¿Qué derechos vamos a ver nosotros? Nosotros elegimos para analizar con ustedes estos derechos que están acá, ¿sí? La libertad y la autonomía, la información, la intimidad y la confidencialidad, la atención médica apropiada y de calidad y el trato digno y respetuoso. Estos dos últimos los vemos de manera conjunta. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos esto y no vemos todos los derechos de los pacientes? De alguna manera porque estos engloban la mayor cantidad de situaciones que se pueden dar en la práctica médico-asistencial cotidiana. ¿Sí? Son los que en mayor medida pueden aparecer presentes o vulnerados en ámbitos de asistencia sanitaria. Y por otra parte, porque con cada uno de estos derechos aparece una figura específica, ¿sí? Una institución que a nosotros nos interesa conocer con ustedes para reflexionar, que es el correlato del reconocimiento de esos derechos, ¿sí? Como reconocemos estos derechos, aparece como consecuencia estas figuras que vamos a analizar o como contrapunto una figura que intenta compensar de alguna manera el reconocimiento de esos derechos. Ya vamos a ir viendo en cada derecho la figura que aparece asociada. Bien, y acá para empezar a ver el tema del derecho a la libertad y a la autonomía, vemos un videito cortito que se los muestra Ana, así que yo dejo de presentar. Dale, voy a compartir. A ver ahí. Esperen que, a ver si ahí se ve. Sí, se ve. Esperen que, ¿se ve ahí? Ahí se ve. Sentimos a cada momento que somos dueños de nuestro destino, que somos libres de elegir y libres de hacer lo que querramos. Pero nos preguntamos seriamente, ¿qué es la libertad? Este video tratará de ayudarnos. Bienvenidos.
La palabra libertad fue entendida de muchos modos a lo largo del tiempo. Una definición posible de libertad podría ser no ser esclavo, es decir, que cualquier cosa que nos ata, cualquier cosa que manda por nosotros, nos quita libertad, y por lo tanto, somos esclavos de esa cosa. Pero esa no es la única definición de libertad. En griego, la libertad se dice eleutheria, y en la antigua Grecia significaba la facultad de decidir que tenían los ciudadanos, aunque tenías que ser varón, Se tildó. adulto y de buena posición social. Para Jesucristo, la libertad era encontrar la verdad, pero ¿qué es la verdad? Tanto se es libre cuando te pareces a Cristo. Para el medieval San Agustín, la libertad es distinta al libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir. En cambio, ser libre es elegir solo la opción buena. Visto en un ejemplo, si elegimos comer sano o comer algo que nos dañe el cuerpo, solo seremos libres si elegimos lo sano. Si elegimos lo que nos daña el cuerpo, seremos esclavos de esa mala decisión. Para el moderno Emmanuel Kant, ser libre es actuar conforme a la propia razón. Es salir de esa minoría de edad que nos vuelve incapaces, por lo tanto debemos liberarnos de esas cadenas. Para el liberalismo contemporáneo, la libertad es lo que habitualmente repetimos cuando nos preguntan qué es la libertad. Hacer lo que querramos, siempre y cuando no perjudiquemos a los demás. En cambio, para Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. No existe Dios para Sartre, ni el destino, ni nada. Somos el libre albedrío puro y la casualidad pura. Ser libre es nuestra condena y nuestra única forma de existir. Por ejemplo, para Sartre no se es esencialmente hombre o esencialmente mujer. Se elige ser hombre o se elige ser mujer. Estas son algunas visiones de la libertad a lo largo de la historia. Hay muchísimas más. Y debe quedarnos algo bien en claro. Es imposible tener un concepto total de libertad, porque los conceptos se encierran, y encerrar a la libertad sería ridículo. Si te ha sido útil este video, puedes dejar tu like, suscribirte a nuestro canal o seguirnos en redes sociales. Bueno, Bien. la idea un poco de arrancar con ese videito era que pudiéramos reflexionar 2 minutos o ponernos a pensar qué noción tenemos cada uno de nosotros acerca de la libertad. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes ahora qué consideran que es la libertad, ¿qué me dirían? ¿Qué entienden que es la libertad? Acá pregunta Andy, profe, ¿qué decía sobre Kant? Ahí, a ver, dejamos de pensar. Que Kant plantea una noción de libertad centrada en esto que estuvimos hablando en las clases pasadas de autonomía, ¿sí? Es la libertad de poder elegir, ¿sí? De gobernarnos a nosotros mismos. ¿Ustedes qué piensan que es la libertad? Yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes que es la libertad? ¿Qué es? Alguno que me conteste cualquier cosa, no importa. Es como para poder elegir entre muchas opciones. Esa sería una opción. ¿Alguien más? ¿Algo distinto? El poder de elegir de o trasladarme donde yo estoy. Poder, donde yo quiera. Poder elegir o trasladarme donde yo quiera. Bien. Sí, si nos ponemos a pensar, es muy probable, sí, que a cualquiera que le preguntemos en la calle qué entiende por libertad, o como ahora lo estamos haciendo, tratando de develar qué entendemos por libertad de manera así, sin pensarlo demasiado, nos den algunas de las respuestas que aparecían en el videíto, ¿sí? O definimos a la libertad por oposición a la esclavitud, o tenemos esta concepción más liberalista, si se quiere, de que libertad es hacer lo que yo quiero en tanto y en cuanto no genere ningún efecto adverso en los otros. Fíjense cómo utilizamos de manera irreflexiva una palabra que está totalmente incorporada en nuestro vocabulario, ¿sí? Un poco la primera cuestión era llamar la atención sobre esto, ¿sí? Utilizamos palabras de manera cotidiana y genérica en nuestro vocabulario de forma casi irreflexiva, ¿sí? No quiero decir banal, pero al menos irreflexivo, ¿sí? No nos detenemos a pensar qué connotación le estamos dando a las palabras que utilizamos.
Con lo cual, esto a nosotros nos genera un primer llamado de atención, porque es importante, ¿sí?, el contenido que le damos a las palabras, porque en base al contenido de las palabras, a lo que nosotros entendamos que es la libertad, podemos evaluar, en su caso, determinadas consecuencias. Podemos determinar, ¿sí?, o establecer si en un caso se vulneró o no la libertad, de acuerdo a cómo entendamos que esa libertad opera o se ejerce por el resto de las personas, ¿sí? Y entonces nosotros nos vamos a tratar de poner de acuerdo en esta definición que les planteamos acá en la Filmina, ¿sí? Para nosotros la libertad es esta prerrogativa o facultad que le reconocemos a todas las personas de elegir la forma de actuar dentro de una sociedad de manera responsable, ¿sí? Y es una condición imprescindible o sine qua non del ejercicio de la autonomía, ¿sí? Un poco acá aparece lo que el videito decía de Kant. Para Kant, para ser autónomos, necesariamente tenemos que ser libres, ¿sí? No se concibe el ejercicio de la autonomía en condiciones que no sean de libertad. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que verificar para que una acción sea considerada autónoma? ¿Sí? Se tienen que dar estos 3 requisitos que aparecen acá en la pantalla. Que haya o que medie libertad, ¿sí? Es decir, que la acción no sea forzada y esté desprovista de condicionamientos, coerciones o coacciones. Algo de esto ya habíamos estado viendo en la unidad 3 también, cuando vimos la teoría de los principios y analizamos el principio de autonomía a propósito de cómo lo trataban los autores Bishop y Childress. ¿Sí? Un poco vamos a traspolar esas nociones que vimos en ese momento ahora a esto que estamos viendo, porque son similares los lineamientos de análisis que vamos a utilizar. Entonces, la primera cuestión que tiene que estar presente es que haya libertad, y esto implica que las acciones no deben estar, vamos a decir, forzadas, condicionadas o interferidas. Ahora bien, nos podemos poner de acuerdo que hay distintas formas de interferir la decisión de un otro, ¿sí? La forma extrema quizás sea la violencia física, donde yo le impido al otro mediante violencia física hacer lo que quiera hacer. Pero esa no es la única forma de interferir o condicionar la decisión de otra persona. Puede ser que haya formas más sutiles, ¿sí?, o más subrepticias, como puede ser la coerción o la coacción, ¿sí?, mediante extorsiones, amenazas, ¿sí? Buscar esto de los premios y castigos, si haces tal cosa va a pasar esto, y entonces de esa manera, de alguna manera, de esa forma voy condicionando, ¿sí?, y llevando la decisión del otro para el lugar donde quiero. E incluso puede haber formas que son mucho más sutiles, ¿sí?, como las que yo les planteaba en aquella oportunidad, formas de condicionamiento que quizás tengan que ver con las características de la situación que tengo que atravesar, y tenemos que determinar en ese momento si esas características así planteadas son obstáculos insalvables al ejercicio de la autonomía o no. Cuando yo les preguntaba al momento de hablar de la unidad número 3, que si ustedes fueran los únicos donantes vivos posibles para un familiar muy cercano que requiere un trasplante de riñón y eso le va a salvar o le va a mejorar indefectiblemente la calidad de vida a este pariente, si ustedes tuvieran que tomar la decisión de donar o no donar ese órgano del cual ustedes son el único donante por el momento compatible, si entienden que ese tipo de decisiones se están tomando en ámbitos de libertad o no. ¿Sí? Esos condicionamientos que van apareciendo en la situación de saber que son el único donante, que eso puede salvarle la vida o mejorar la calidad de vida del otro, condicionan de manera tal que le impiden a ustedes el ejercicio de la autonomía, o no obstante todos esos condicionamientos, valga la redundancia, esa decisión puede seguir siendo autónoma o no. ¿Sí? Estas son las cuestiones que nos ponemos a reflexionar. La segunda cuestión es que tiene que haber existencia de opciones reales, ¿sí? Cuando el médico le presenta al paciente tratamientos terapéuticos o diagnósticos, las posibilidades que ofrece sí tienen que ser reales para ese paciente. Si yo le digo a un paciente oncológico que tiene la posibilidad de hacer el tratamiento estándar avalado por protocolo, del cual el centro asistencial dispone, y lo propongo como alternativa a una droga experimental que lleva adelante un laboratorio privado radicado en China, esta segunda opción no es una opción real, ¿sí?, para este paciente en el estado en el que se encuentra.
Finalmente tiene que haber información, ¿sí? Y ahora vamos a ver la información en qué términos tiene que estar conferida para que podamos hablar de ejercicio de libertad y autonomía. ¿Qué consecuencias trae el reconocimiento de este derecho, sí? La consecuencia inmediata es que de alguna manera se modifica la forma en que se toman las decisiones, como veíamos recién, en el ámbito asistencial. Ya no las toma el médico, ahora se toman de manera conjunta. Y en función de esto, el paciente puede aceptar las terapias o procedimientos, rechazarlas, o bien revocar su manifestación de voluntad. Revocar quiere decir arrepentirse, ¿sí? Volver sobre los actos. ¿Sí? Si yo le dije al médico que estaba dispuesto a sacarme sangre para hacerme un estudio y estoy sentado en el laboratorio con la liguita puesta, hasta ese mismo momento, si incluso antes de que me pinchen, me puedo arrepentir y decir que no. Eso es básicamente revocar una manifestación de voluntad ya dada. ¿Hasta acá hay alguna duda o algún comentario? No. Bien. El segundo derecho que vamos a ver hoy es este derecho a la información. ¿Sí? Como les decía recién, no cualquier información que transmitamos a los pacientes cumple, ¿sí? con o permite tener por satisfecho el derecho a la información. ¿Sí? En otras palabras, el modo en que transmitamos la información y el tipo de información que brindemos puede o no implicar una vulneración al derecho de información y por consiguiente al derecho a la autonomía. Ya vamos a ver, acá abro un paréntesis, que los derechos humanos, creo que esto ya lo mencioné también, están interrelacionados, ¿sí? Entonces, siempre que afectemos un derecho, ¿sí? Como puede ser el derecho a la información, probablemente o seguramente vamos a estar afectando otros más, como pueden ser la autonomía, la atención médica de calidad, etc. Como les decía entonces, para que el derecho a la información pueda considerarse satisfecho, se tienen que cumplir una serie de recaudos. Pero primero lo definimos, ¿sí? Es la facultad o prerrogativa que tienen las personas de acceder a la información atinente a la salud, condición médica y toda aquella que está contenida en la historia clínica. ¿Qué requisitos tiene que ser la información que le brindamos a los pacientes? Tiene que ser veraz, si esto es conforme a la verdad, sin mentiras, sin engaños, sin demasiados eufemismos. ¿Sí? El eufemismo es como una habilidad retórica al momento de hablar, que yo empiezo a alivianar eso que estoy diciendo para de alguna manera hacerlo difuso y que no decírselo tan directamente. Eso es cuando yo hago eso en una oración, estoy aplicando un eufemismo, cuando quiero de alguna manera como hacer más sutil el mensaje. Bueno, las sutilezas no nos pueden llevar a desvanecer el mensaje, ¿sí? Así que eso también tenemos que tener claro. El segundo requisito es que tiene que ser completo. ¿Qué significa que la información sea completa? Por un lado, informarle al paciente todo lo vinculado a las ventajas, beneficios, alternativas, pros, contras de los distintos tratamientos disponibles. Y por otra parte, que el médico pueda dar cuenta de toda la información que se encuentra disponible para un médico idóneo y diligente conforme el estado del arte, ¿sí? ¿Qué implica esto? ¿Qué le vamos a exigir al médico que sepa? ¿Sí? Los médicos tienen que estar actualizados sobre las distintas innovaciones en los ámbitos de su expertise, ¿sí? Pero al médico le vamos a exigir que transmita y pueda comunicar al paciente lo que está de alguna manera aprobado y utilizado, ¿sí? por los protocolos admitidos. No le vamos a exigir, como les decía recién, que esté al tanto de las últimas líneas de investigación que se están llevando a cabo en el mundo académico y que hoy por hoy son meramente experimentales. Ahora bien, si eso luego se transforma en un tratamiento que está aceptado y regulado, ahí sí le vamos a exigir a ese que tenga el conocimiento de ese nuevo tratamiento para poder comunicarlo al paciente. La información además tiene que ser clara, ¿sí? El paciente tiene que poder comprender aquello que yo le estoy transmitiendo y acá entra con especial importancia el tema de la utilización de los términos técnicos, ¿sí? Tengo que ser muy cuidadoso al momento de evaluar
la necesidad, primero si son necesarios o no, utilizar un término técnico, lo puedo modificar por otros términos más banales o comunes, si puedo explicar lo mismo sin el término técnico, si puedo adecuar la forma en que lo estoy diciendo en cuanto a la sintaxis de la oración para hacerlo lo más sencillo posible y que el otro lo pueda comprender. Y finalmente, la información tiene que ser adecuada. La adecuación tiene una importancia muy particular porque de alguna manera proyecta, ¿sí? O se proyecta en distintas esferas o en distintas aristas. La adecuación desde el punto de vista subjetivo implica que yo como médico pueda tener presente y mirar el paciente que tengo enfrente, ¿sí? El paciente con todas sus características. Darme cuenta de la edad que tiene, el grado de madurez, el grado de comprensión, si es una persona que está alfabetizada o no, los contextos socioculturales en los que vive, si profesa algún tipo de religión y eso puede impactar en su núcleo básico de creencias, ¿sí? Porque todo eso de alguna manera me va a dar la pauta de cómo tengo que comunicar la información que le tengo que brindar, ¿sí? Me va a permitir adecuar la información que le tengo que transmitir de forma tal que pueda ser correctamente receptada por ese otro. Y la adecuación desde el punto de vista objetivo, cualitativo y cuantitativo tiene que ver justamente con seleccionar de toda esa información que tengo que brindarle cuál es la prudente que yo transmita en ese momento, cómo la voy a transmitir, cómo la voy a comunicar, si es adecuado que yo lo comunique en ese momento o quizás por el estado emocional del paciente pueda comunicar algunas cuestiones generales en ese momento y si está impactado porque se trata, por ejemplo, de un diagnóstico grave, pueda ir de alguna manera secuenciando el resto de la información que tengo que transmitir a lo largo de diversas consultas. Esto es particularmente importante, el tema del derecho a la información, desarrollar habilidades comunicacionales. Yo siempre hago como mucho hincapié en esta clase porque repito algo que digo todos los años, ¿sí? Los abogados y los médicos compartimos el mismo defecto de profesión, que es que hablamos en un lenguaje que es críptico, ¿sí? Que entendemos solamente algunos iluminados. Y esto constituye una barrera de acceso, ¿sí? Porque nosotros no trabajamos para los colegas. Ustedes no van a trabajar para otros médicos que sean colegas suyos, ni para el director del hospital. Y yo de la misma manera no trabajo, ¿sí? Para mis colegas abogados. Nosotros trabajamos para la sociedad en general, trabajamos con seres humanos. Entonces, nuestro principal punto de atención tiene que estar dado en poder comunicar nuestro conocimiento y nuestro saber y ponerlo a disposición de esas personas. Y esto exige que trabajemos en desarrollar habilidades comunicacionales. Quizás lo ideal sería que las carreras de grado tuvieran una materia específica vinculada a la comunicación, el desarrollo de habilidades blandas, el desarrollo de habilidades comunicacionales. Como hoy no está, sí, esto nos reconduce a la responsabilidad individual de cada uno de ustedes de que vaya trabajando en estas cuestiones, ¿sí? En poder ir viendo de qué manera comunicas y cómo van adecuando el lenguaje el día de mañana, qué palabras van a tener, cómo cultivan sensibilidad para atender a las personas que tengan enfrente. ¿Se les ocurre alguna? Yo creo que todos deben haber pasado alguna experiencia, ya sea personal o cercana, de algún familiar o amigo, donde algo de esto que estamos conversando no haya sido respetado cabalmente. ¿Se les ocurre algo? ¿Algún ejemplo que me puedan comentar para decir, profe, yo cuando fui al médico me dijo que tal cosa y no entendí o me desorientó? Que donde ustedes puedan advertir que ahora, con lo que estamos viendo, que es el derecho a la información y cómo debería haberse comunicado, ustedes hagan la reflexión y digan, a mí en esta oportunidad o a mi abuela en aquella oportunidad no le informaron de esta manera, esto estuvo mal, a mí me parece que... ¿Tienen algún ejemplo para contarme? Yo no lo viví personalmente, pero sí he escuchado que acá Fernández Oro, en las salitas de salud que tiene, con los adultos mayores hablan con un lenguaje medio o sea, un lenguaje léxico más de términos que por ahí ellos no entienden.
Bien. Claro, mi mamá trabaja en salud y siempre la está llamando cualquiera de mis dos abuelas porque le dicen, me dijeron esto en el médico, pero no me lo lograron explicar bien, explícame vos. Y mi mamá trata como puede, pero bueno. Claro. Bueno, ahí está súper claro esto que estamos hablando. Y ahí estamos viendo que tenemos que adecuar, ¿sí? O esos profesionales deberían adecuar esa información a las características del paciente que tienen adelante. Si es un adulto mayor, tomarse el tiempo para explicarlo, quizás hablar más lento, ¿sí? Quizás hablar más fuerte, o sea, todas esas cuestiones que tienen que ver al modo en que yo comunico la información hacen a este aspecto de la adecuación, ¿sí? Incluso el tema de, por eso les decía, poder detectar la situación emocional en la que se encuentra el paciente en ese momento. Yo cuando, esta anécdota las chicas ya la saben y la voy a contar más cortita, porque si no mis compañeras se van a hartar de escuchar siempre la misma anécdota. Pero yo cuando me quebré el pie, sí, hace un par de años atrás. No, Romy, igual no te preocupes, vos contala que, discúlpame, vos contala que el público se renueva. Claro, el público se renueva, eso iba a decir. Bueno, hace un par de años yo me quiebro el pie, ¿sí? Y estaba muy, muy adolorida. Y llegué a la guardia de traumatología del Comahue saltando en un pie básicamente hasta que me pudieron atender. A todo esto, en mi mente yo estaba solamente esguinzada, era lo único que tenía y de ahí seguramente me iban a vendar o enyesar y me iba a poder volver a trabajar. Me hacen una placa y cuando me atiende el traumatólogo me dice, bueno, te quería comentar que tenés una fractura, lo que vamos a hacer es bla, bla, y siguió hablando y a mí se me había quedado anclada la mente con la parte de la fractura. Y él siguió hablando unos minutos más y yo seguía abriendo los ojos así como una fractura. Y digo, pero no puede ser. Le digo, no estoy esguinzada. No, me dice, estás fracturada. No, pero ¿estás seguro? Le preguntaba yo. Y él se empezó a reír y dice, sí, estoy seguro. Y me muestra la placa donde se veía la marquita y me dice, eso que ves ahí, eso es la fractura. Y yo ahí ya estaba muerta de dolor, no podía entender más nada, y el médico, y acá viene el tema de darse cuenta en la situación emocional que está el paciente, se dio cuenta que yo no estaba registrando más nada de lo que me iba a decir. Entonces me dice, bueno, hagamos una cosa, dice, yo ahora no te voy a seguir explicando más nada, dice, porque vos seguro que estás con dolor, no entendés nada, me dice, te estaba yendo al trabajo y ahora estás acá, yo te estoy hablando que estás fracturada, que probablemente te tenga que operar. Hagamos una cosa, dice, te veo pasado mañana después de la resonancia, vos anotá, dice, todas las preguntas que tengas, ya ahí cuando estés más calmada, lo volvemos a conversar. Y fue lo mejor que pudo hacer ese médico en ese momento, porque si él me seguía dando información, yo no iba a registrar nada más, porque de verdad que estaba muy adolorida y estaba impactada por la noticia. Fíjense que no es un diagnóstico demasiado trágico, ¿sí? De hecho, estuve parada 3 meses, es lo único que me generó la fractura y pasar por una operación. No era nada de vida o muerte en el sentido de la gravedad. Pero para mí, en ese momento, ya me había impactado lo suficiente como para que mi cabeza se desconectara y dejara de prestar atención. Una persona que no tiene ningún otro... O sea, tampoco era que me complejizaba en, no sé, en términos de organización familiar, laboral, nada de eso estaba presente y aún así a mí me había generado un impacto tal que no estaba prestando demasiada atención. Y este médico, por eso siempre lo rescato, que tuvo muy buen tino de darse cuenta que yo estaba medio abrumada por la situación, paró y volvimos a charlar a los 2 días después. A los 2 días después ya mi cabeza era otra, mi predisposición era otra, me fui con todo el listado de dudas y el cuento finalizó de manera muy feliz. Pero si me hubiese seguido hablando ahí, yo de hecho no hubiese registrado más nada porque salía y hablaba con mi familia, que me preguntaba qué me habían dicho, cuál era el diagnóstico, y yo lo único que podía repetir era que estaba fracturada, pero no, nada más de lo que me habían dicho. Así que en ese sentido me parece como importante destacar para que también prestemos atención a estas cuestiones que quizás son más sutiles, ¿sí? Darnos cuenta si tenemos una persona con discapacidad enfrente, un adulto mayor o un niño, quizás automáticamente nos corre a otras pautas de adecuación o nos enciende otras alarmas. Estas cuestiones que por ahí hacen al impacto emocional son más sutiles y requiere que ustedes estén mucho más atentos de, no sé, la gestualidad del paciente, si se dejó de hablar, si se está, no sé, si le puedo advertir en los gestos o en el rostro que se está abrumando, que se está tensionando por la información que está recibiendo.
Este derecho a la información finalmente alcanza el derecho a ser informado, ¿sí?, como el derecho a no ser informado, y esto también tiene que ser respetado, ¿sí?, en caso de que el paciente finalmente exponga que no quiera recibir información acerca del diagnóstico o el tratamiento, o que quiere que esa información sea recibida por alguien de su confianza. Esto es viable, en tanto y en cuanto esté manifestado. Bien. Acá aparece entonces la primera figura que vamos a analizar como consecuencia del reconocimiento del derecho a la libertad y a la autonomía y el derecho a la información, ¿sí? Producto del reconocimiento de esos dos derechos aparece esta figurita que es, o esta institución, que es el consentimiento informado, que seguramente ya lo escucharon nombrar. Lo vamos a definir como el proceso, ¿sí? Fíjense que marcamos en esto de que es un proceso que se extiende en el tiempo, no es un único acto, tampoco es un documento escrito, ¿sí? Esas son manifestaciones del consentimiento informado, pero el consentimiento en sí lo vamos a concebir como un proceso por el cual el paciente brinda su conformidad o rechazo con la propuesta médica, diagnóstica o terapéutica, luego de recibir la información completa, adecuada, clara y precisa acerca del diagnóstico, el mejor tratamiento disponible, alternativas terapéuticas, beneficios y riesgos esperados y pronóstico. ¿Para qué tratamos de recabar el consentimiento informado? ¿Sí? La finalidad de esta institución es que la persona, paciente, ¿sí?, puede implicarse de manera suficiente en la relación clínica y tomar decisiones que lo afectan con conocimiento de causa. De alguna manera favorecer la participación y generar esta corresponsabilidad. Y esto es importante que ustedes lo tengan en claro, sí, que siempre tengan en claro el para qué estamos transmitiendo información, para qué estamos buscando el consentimiento informado del otro, porque quizás les ayude a tomar decisiones con respecto a cómo tengo que transmitir la información. Si yo tengo en claro que transmito la información justamente para que el otro pueda comprender, para que el otro pueda tomar una decisión de manera responsable, involucrarse y generar esta corresponsabilidad, eso seguramente me ayude a tomar decisiones vinculadas a qué tipo de información voy a dar, cómo la voy a comunicar, en qué momento la voy a transmitir, qué otro tipo de adecuación sea necesaria realizar, ¿sí? Que era un poco lo que hablábamos recién. Es la materialización jurídica del principio de autonomía, de alguna manera como el principio de autonomía se vuelve tangible, ¿sí? Se vuelve tangible en ese consentimiento informado. En cuanto a la forma de dar el consentimiento informado, decimos que es un acto no formal porque puede ser dado en forma verbal o por escrito, ¿sí?, salvo, y acá aparece la excepción, en los casos en que la propia ley prevea una forma específica para brindar el consentimiento informado, ¿sí?, que son el artículo 7 de la Ley de los Derechos de los Pacientes, que habla, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas, tratamientos invasivos, y hace un listado de supuestos en los cuales se requiere que el consentimiento informado sea brindado por escrito. Y otro ejemplo lo vamos a tener en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que también requiere para esta práctica que el consentimiento informado sea brindado por escrito. ¿Cuándo vamos a tener que dar el consentimiento informado? Por regla general, en forma previa, sí, antes de cualquier acto médico o de salud. Y las excepciones son estas dos que aparecen consignadas acá, que son los supuestos o las hipótesis en las cuales el personal sanitario estaría habilitado a tomar cursos de acción aun cuando no se cuente con el consentimiento informado, que son estas dos. Que es un riesgo para la salud pública, ¿sí? Entonces, en esos casos, como hay un riesgo para la sociedad, prevalece el interés colectivo sobre el interés individual, y aun cuando no me requieran a mí, Romina Segura, el consentimiento informado, de todas maneras se pueden tomar cursos de acción que afecten a mi salud, como pasó en la pandemia, ¿sí? Y el segundo supuesto, la segunda hipótesis, son las situaciones de urgencia que impliquen un riesgo para la vida del paciente. Y acá tenemos que pensar en la situación clásica, como para que ustedes de alguna manera la puedan visualizar, la situación donde una persona en estado de inconsciencia con riesgo de vida porque sufrió un accidente ingresa a la guardia de un hospital, ¿sí?
Si la persona está inconsciente, hay riesgo de vida, el personal médico no espera, ¿sí?, a que llegue alguien o que esa persona reaccione para poder recabar el consentimiento informado y proceder a estabilizarlo o hacer las maniobras necesarias para garantizar la supervivencia de ese paciente, ¿sí? Lo hace de todas maneras. Básicamente, esos son los escenarios en los cuales está pensando la norma, ¿sí? Supuestos de que impliquen un accidente o una situación súbita, así que se genera de un momento para el otro, donde los pacientes quedan en estados de inconsciencia y se requiere una actuación inmediata, porque si no, corre riesgo la vida ya directamente del paciente. Bien, ¿quién va a tener que brindar el consentimiento informado? Sí, esto también es importante que lo tengan presente porque también es pregunta de examen. El consentimiento informado por regla general es un acto personal, ¿sí?, con lo cual tiene que ser brindado por el propio sujeto involucrado, el propio paciente, en tanto y en cuanto sea competente, ¿sí? Dicho de otra manera, si el paciente es competente, es él quien da el consentimiento informado. Esto nos lleva a hacer una distinción entre estos dos conceptos que aparecen en pantalla, que es el concepto de competencia por un lado y el concepto de capacidad por el otro, ¿sí?, que no son lo mismo. La competencia pertenece al campo de la bioética, ¿sí?, tiene que ver con la posibilidad o con la aptitud, ¿sí?, de comprender la información que nos transmiten, porque estamos en un estado de discernimiento y lucidez, entonces podemos comprender la información que nos transmiten, podemos formar una voluntad al respecto sobre la información que nos están transmitiendo y manifestar esa decisión o esa voluntad. Si yo puedo hacer esas tres operaciones y comprendo la información, tomo una decisión y la puedo manifestar, entonces en principio soy una persona competente, ¿sí?, que es distinto de la capacidad jurídica, ¿sí? La capacidad es una noción que pertenece al ámbito del derecho y tiene que ver con la posibilidad o la aptitud de las personas de ejercer por sí mismos los derechos que titularizan. Todas las personas somos titulares de derechos y de obligaciones, ¿sí? Pero no todos ejercemos los derechos que titularizamos en forma personal. Fíjense que, por ejemplo, los niños tienen reconocido el derecho de propiedad, ¿sí?, pero un niño de 10 años no firma un boleto de compraventa. Ese derecho de propiedad lo ejerce, ¿sí?, a través de otra persona, que es el representante legal, los progenitores, los tutores, etc. Con lo cual, cuando hablamos de capacidad de ejercicio, estamos haciendo referencia a esa aptitud de poder ejercer por sí mismos los derechos que titularizamos. Es un concepto un poco más estricto, más rígido, ¿sí? El concepto de competencia es un concepto más fluido que se analiza caso por caso, ¿sí? En general, la competencia y la capacidad van a aparecer en forma conjunta, ¿sí? El paciente que es competente es capaz y viceversa. Pero puede ser que esta situación no se dé así, ¿sí? Puede ser que estemos ante un paciente que es competente, pero no sea capaz desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante los niños, por ejemplo. Si los niños de 12 años que están ahí justo en la franja antes de la adolescencia, es probable que tengan competencias, ¿sí?, porque puedan desarrollar todas estas operaciones mentales que veníamos diciendo, pero no sean capaces desde el punto de vista jurídico. Y a la inversa puede ser que un paciente que sea capaz no sea competente, ¿sí? Si cualquiera de nosotros cae en un estado de inconsciencia, ¿sí?, vamos a estar en un supuesto de incompetencia, ¿sí? Eso no nos quita capacidad, ¿sí? Seguimos siendo capaces de ejercer los derechos que titularizamos por nosotros mismos, pero nos priva de competencia en ese momento específico, ¿sí?, para poder brindar nuestro consentimiento informado. La excepción al consentimiento informado personal es el consentimiento informado por representación, ¿sí?, que es aquel que puede brindar una persona distinta del paciente, con quien en general hay un vínculo de afecto familiar, cuando el paciente se encuentra absolutamente imposibilitado de expresar su voluntad. ¿Cuándo procede? ¿Ante qué supuestos procede este consentimiento por representación? Y acá nos vamos a detener un minuto en cómo está regulada esta cuestión en dos normas que tiene
el derecho argentino, ¿sí? Por un lado, la Ley de los Derechos del Paciente y por otra parte, el Código Civil. El consentimiento por representación, entonces, como les decía, aparece reguladas en estas dos normas. Las dos normas hoy están vigentes, ¿sí? Entonces, esto nos genera un problema de colisión o conflicto normativo, ¿sí? Tenemos una misma situación que es regulada de manera parecida, pero no igual, en dos normas, y entonces tenemos que definir cuál aplicamos, ¿sí? Si ustedes leen, van a ver que la redacción es parecida, pero no es igual, ¿sí? Entonces, esto nos hace que tengamos que decidir cuál de las dos aplicamos. ¿Cómo hacemos? El derecho establece algunos principios de interpretación que nos permiten tomar decisiones cuando este tipo de conflictos aparecen, que a modo de anotación les cuento, no es algo excepcional, ¿sí? Esto pasa con bastante frecuencia, porque la Argentina tiene un fenómeno que se llama de proliferación normativa. Tenemos muchas normas que regulan muchas cuestiones. Entonces, esto suele pasar, ¿sí? Que las normas entren en conflicto, se toquen, se solapen, ¿sí? Y haya que tomar decisiones. Vuelvo entonces. Les decía que hay una serie de principios que nos permiten tomar decisiones cuando esto va a pasar. Un primer principio de interpretación, por ejemplo, dice que una norma específica prevalece sobre una norma general. En el caso que estamos analizando, la Ley de los Derechos del Paciente es una norma específica frente al Código Civil, que es una norma general, ¿sí? Porque no solamente regula el tema del consentimiento informado del Código Civil, también regula las relaciones de familia, los contratos, las obligaciones, los derechos reales, etc. Con lo cual acá tendríamos un punto para la Ley de los Derechos del Paciente. Otro principio de interpretación nos dice que tenemos que favorecer o hacer prevalecer una norma posterior más nueva en relación a una norma anterior o más vieja. En el caso que estamos analizando, el Código Civil es del 2014, la Ley de los Derechos del Paciente del 2012, con lo cual, bajo este segundo principio, tendríamos un punto a favor para el Código Civil y Comercial. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? Hay una tercera pauta de interpretación que nos indica que tenemos que elegir, ¿sí?, aquella norma que favorece de mejor manera la expansión o la vigencia de los derechos humanos, ¿sí? Entonces tenemos que analizar cómo es la redacción y cómo está consagrado la institución en una y otra norma y ver cuál de esas dos favorece de mejor manera la vigencia de los derechos humanos reconocidos. Y acá la autora que tienen ustedes para leer, que es Eleonora Lam, dice claramente la redacción que hoy preserva de mejor manera y favorece la vigencia de los derechos humanos es la que tiene el Código Civil y Comercial. Y ustedes me van a decir, ¿por qué, profe? Porque para nosotros son súper parecidas las redacciones y no estamos viendo dónde está ese favoritismo, esa mejora en los derechos humanos. Fíjense que el artículo 59 del Código Civil y Comercial establece un montón de condiciones, ¿sí?, que se tienen que dar para que se habilite el consentimiento informado por representación. Dice que la persona tiene que estar absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad, que no lo haya expresado anticipadamente, que haya una situación de emergencia y que eso genere un riesgo grave, un riesgo cierto, inminente, de un mal grave para la vida o la salud, ¿sí? Fíjense que son un montón de condiciones que tenemos que ir de alguna manera tildando para cuando se den todas quede habilitado el consentimiento informado por representación. ¿Y por qué decimos que esto favorece la vigencia de los derechos humanos? Porque en la medida que nosotros tengamos una regulación que es más restrictiva del consentimiento informado por representación, lo que estamos haciendo como contrapartida es garantizar la vigencia o procurar la vigencia del derecho a la autonomía, ¿sí? Si nosotros tratamos de que esto, que es un supuesto excepcional, sea verdaderamente excepcional y restrictivo, a lo que estamos apuntando como contrapartida es que en todos los demás supuestos tiene que estar dado el consentimiento informado por quien es el titular del derecho, ¿sí?, por el paciente. Y de esta manera, entonces, preservamos la vigencia de la autonomía. ¿Dónde aparece
¿sí?, en la redacción de la Ley de los Derechos del Paciente. Aparece acá cuando dice que habrá consentimiento informado por representación cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones según el criterio del profesional tratante. Esa frasecita, según el criterio del profesional tratante, es lo que hace esta regulación menos protectoria que la del Código Civil, ¿sí? Porque esta regulación, en definitiva, lo que hace es sacar el paternalismo por la puerta y dejarlo entrar por la ventana. Si nosotros dejamos que sea un único médico, sin ningún otro criterio normativo que determine cuando el paciente que tiene enfrente está en condiciones o no de dar el consentimiento informado por sí mismo, en definitiva lo que estamos haciendo es aceptar en algún punto la discrecionalidad de los médicos, ¿sí? Y es justamente el lugar al cual no queremos volver, porque nos dimos cuenta que hay médicos que seguramente si cursaron bioética tengan presente los derechos de los pacientes, pero puede ser que otros tengan criterios distintos, ¿sí? Y que puede ser que tenga, como estaban pasando, me contaban ustedes, que le toque atender a un paciente en una salita, en un paraje, a un adulto mayor, y que le parezca que ese adulto mayor no lo comprende cabalmente o no está en condiciones de comprenderlo y por ende no puede brindar el consentimiento informado a ese adulto mayor y requiera la presencia de alguien más. Y de esa manera, ese tipo de accionar lo que hacen es vulnerar sistemáticamente la autonomía de los pacientes. Por eso entendemos que la redacción que protege de mejor manera la autonomía es la del Código Civil. Y acá entonces volvemos. ¿Cuándo procede el consentimiento informado por representación? En estos dos únicos supuestos, ¿sí? El paciente se tiene que encontrar absolutamente imposibilitado de expresar su voluntad y además verificarse la situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de mal grave para la vida o para la salud. Y el segundo supuesto son niños, niñas y adolescentes menores de 13 años y personas declaradas incapaces, que ahora vamos a ver qué pasa con esos grupos vulnerables. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, comentario, algo que me quieran decir? ¿Se comprendió lo que estuvimos charlando del consentimiento informado por representación, las diferencias entre una norma y la otra? ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, diga. Sí, en estos dos últimos casos que mencionaste, ¿tomaría la decisión algún familiar o el médico? Claro, cuando el consentimiento es por representación, ¿sí? Quien toma la decisión en representación del paciente es otra persona con quien existe acá un vínculo de afecto familiar. Ahí les muestro el cuadrito. A quienes menciona el Código Civil como posibles referentes, ¿sí?, que tomen esta decisión en representación del paciente. A los representantes legales, el apoyo, el cónyuge, los convivientes, los parientes, allegados, ¿sí? Tiene una redacción que es un poco más moderna de lo que tenía la ley anterior. Pero sí, cuando el paciente no lo puede dar y tiene que haber alguien que toma la decisión en representación, tiene que verificarse en principio ese vínculo de familiaridad o afecto que es el que está exigiendo la norma. El médico no, sí, el médico no se puede dar el consentimiento a sí mismo, porque el médico de alguna manera es quien está proponiendo el tratamiento terapéutico o el tratamiento diagnóstico, y hay un otro que tiene que consentir. Ese otro, si no es el paciente, va a ser un familiar o un allegado del paciente. ¿Se comprendió? Sí, perfecto, gracias. Bien. Profe, y en caso de que el paciente venga solo, si no tienen algún contacto, nada, ¿cómo se haría en ese caso? Y si estamos en una situación de urgencia, porque hay una situación súbita que requiere una actuación inmediata porque está en riesgo la vida del paciente, ya nos iríamos a los supuestos donde podemos actuar sin el consentimiento informado, ¿sí? Y si no, tendríamos que esperar a rastrear. Tendríamos que ver ahí los niveles de urgencia, ¿se entiende? Porque sí. Nosotros vimos hace un ratito que había supuestos en donde podíamos accionar sin que haya el consentimiento de nadie. Pero ahí estamos como en un caso extremo. Tiene que haber un peligro real de vida o muerte del paciente. Entonces, si eso no está
y hay un riesgo grave, tendremos que tratar de rastrear algún tipo de allegado familiar que pueda brindar el consentimiento por representación. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Profe, tenía una duda con respecto a, por ejemplo, si hay una situación en la que el paciente no puede, no es competente, digamos, pero el consentimiento informado queda en una persona de apoyo, cónyuge, etcétera, y la religión o las creencias de esa persona, que no es el paciente, con esto de el peligro inminente o el agravamiento de la situación de salud, como por ejemplo de, no sé, un paciente que está inconsciente y necesita una transfusión, pero la madre es testigo de Jehová, ejemplo. Sí. Ahí, entraría en este caso que decías vos de situación especial, digamos, porque peligra la vida del paciente y no se requiere consentimiento informado, o igual no se actúa. No, yo entiendo que el tema salvo que sea una actuación, por eso, en casos de urgencia, donde entiendo que sin ningún tipo de consentimiento hacen la transfusión, si, no sé, me imagino un supuesto dramático, no sé, hubo un accidente de tránsito, se perdió mucha sangre, ese paciente está llegando directo a ser intervenido quirúrgicamente, y en ese contexto los médicos van a tomar la decisión probablemente de transfundir, se dice, sangre, transfundir sangre, porque lo requiere la actuación que están llevando adelante para salvarle la vida. En ese caso no va a haber ningún tipo de consentimiento informado, ¿sí? Porque va a quedar, ese caso queda de alguna manera absorbido en los casos donde no se requiere el consentimiento informado. Si estamos ante otro tipo de situaciones donde ya hay, no sé, una enfermedad que tiene cierto periodo de evolución, que eso devino en la inconsciencia del paciente, ¿sí? Y donde el médico de alguna manera se plantea que si no hago la transfusión, va a ser el escenario, ahí estaríamos ante un consentimiento por representación, ¿sí? Y ahí lo ideal sería que esta representante tome las decisiones que tiene que tomar pensando en los intereses del paciente, no en los personales propios, ¿sí? Porque hay que tomar la determinación de alguna manera pensando en lo que este paciente hubiese querido, ¿sí? Ya vamos a ver igual qué pasa con los niños, porque por ahí en el caso que vos planteabas de no sé, la transfusión y que uno practica una religión o dogma que no lo permite y el otro quizás lo quiera hacer, si hay conflicto de intereses, ahora vemos qué pasa cuando son, por ejemplo, menores de edad. ¿Se aclaró algo? Sí, gracias. ¿Sí? Por ahí, cuando pensemos casos, tratemos de pensarlo como se los están imaginando, ¿sí? Porque eso por ahí a nosotros nos ayuda a ver qué están mirando ustedes del caso, porque si no, por ahí contestarles en líneas generales sin un caso concreto es más difícil. Bien, vamos a ver entonces ahora los grupos vulnerables, ¿sí? Cuando hablamos de grupos vulnerables, estamos hablando de aquellos grupos de personas que por sus características o por las condiciones en las cuales viven, transcurren y se desarrollan, presentan sí algún tipo de vulnerabilidad que hace que el ordenamiento jurídico les dispense un plus de protección, ¿sí? Como modo de garantizar la vigencia de los derechos humanos que les corresponden en igualdad de condiciones que el resto, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de estos tres grupos que son los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. No quiere decir que sean los únicos, ¿sí? Son en los cuales nosotros vamos a poner el foco de atención por el tema del consentimiento informado y por las particularidades que tienen en el ámbito de la consulta, así que nos parece interesante poder abordarlos con ustedes. Sí queremos destacar en esto, que también nos parece importante, que cuando hablamos de vulnerabilidad, de alguna manera tomamos la idea que tiene Florencia Luna, esta autora que es la directora de Flaxo Argentina, de Bioética Flaxo Argentina. Para Florencia Luna, la vulnerabilidad no es un compartimiento estanco. Esto quiere decir que no es que las personas somos o no somos vulnerables, ¿sí? Como una condición binómica en nuestra vida, sino que la vulnerabilidad opera como capas que se van superponiendo
en nuestras vidas y que de alguna manera dificultan o entorpecen el ejercicio de los derechos que titularizamos, ¿sí? No es lo mismo ser un hombre que ser una mujer, no es lo mismo ser una mujer adulta que ser una mujer adulta mayor, no es lo mismo ser una mujer adulta mayor que vive en un centro urbano que vive en ámbitos rurales, ni es lo mismo aquella mujer adulta mayor que vive en el ámbito rural que tenga una discapacidad o que no la tenga, ¿sí? Todas esas circunstancias que yo fui mencionando son estas capas de vulnerabilidad que se van adosando, se van superponiendo y que de alguna manera dificultan o hacen cada vez más obstaculizado el ejercicio de los derechos para las personas, ¿sí? Por esta razón, lo que hace el ordenamiento jurídico nacional e internacional es procurar remover esos obstáculos, favoreciendo el ejercicio de las libertades individuales y de la autonomía. ¿Sí? Vamos a ver que todos los ordenamientos jurídicos específicos para estos colectivos, el norte que tienen o el objetivo que tienen es justamente eso, tratar de activar mecanismos, ajustes, regulaciones específicas para promover siempre el ejercicio de las libertades y la autonomía por parte de estas personas. El primer grupo que vamos a ver entonces es el de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Ahí tienen copiado en el Power un link que es un videíto de YouTube que no lo vamos a mostrar ahora, después si ustedes quieren lo chusmean. Es un videíto en realidad conmemorativo que se hizo, un videíto informativo que se hizo a raíz de la conmemoración del aniversario de la ley 26061, que es la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, lo que hace el videito es comentar algunos derechos, ¿sí?, que titularizan los niños, cómo está plasmado en la ley, y a colación de eso aparecen mencionadas cuestiones vinculadas a la salud. Eso lo vamos a dejar de lado y sí les voy a contar con respecto a los niños, niñas y adolescentes que, a semejanza de lo que ocurrió con el paradigma médico-asistencial, en el cual hubo un cambio de paradigma, ¿sí? Pasamos de los modelos paternalistas a los modelos centrados en los derechos de los pacientes. En los niños, niñas y adolescentes también hubo un fenómeno similar, ¿sí? Y pasamos de un modelo que se llamaba tutelar, en donde los niños eran considerados como incompetentes morales y por lo tanto eran un objeto de protección, a otro modelo distinto, ¿sí?, que se llama paradigma de protección integral, que vino de la mano de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989 o 1990, ¿sí? El hecho de que la Convención de los Derechos del Niño sentara o dispusiera que los niños y adolescentes son sujetos de derechos, ¿sí?, y ya no un objeto de protección, tuvo una serie de consecuencias muy importantes, ¿sí? La primera es que implicó que de ahí en más los niños y adolescentes tenían los mismos derechos que tenemos los adultos, con las adecuaciones que fueran necesarias para el caso, ¿sí?, para que puedan ejercer esos derechos, pero titularizaban los mismos derechos que los adultos. La segunda consecuencia importante que generó ese cambio de paradigma y considerar a los niños y adolescentes como sujetos de derechos fue la obligación que a partir de ese momento tuvieron todos los estados de adecuar las regulaciones internas para garantizar justamente estos mecanismos de protección y goce efectivo de derechos para infancias y adolescencias. La Convención estructura toda esta nueva lógica de protección de derechos sobre la base de dos principios, ¿sí? El principio de interés superior y el principio de autonomía progresiva. Con el principio de interés superior pasa un poco lo que pasaba lo que pasa con el concepto de libertad, que hablábamos hace unos minutos, que lo utilizamos de manera irreflexiva y todo el mundo dice interés superior del niño de acá, interés superior del niño de allá, pero nadie tiene bien claro en qué consiste o cómo tiene que interpretarse el interés superior. Por ahora les voy a contar que el interés superior tiene como una triple interpretación, ¿sí? Por un lado, hablar del interés superior es hablar de un derecho de preferencia de este grupo humano, ¿sí? Quiere decir que en cualquier situación donde se vean en tensión
o involucrados los derechos de niños y adolescentes y los derechos de adultos, vamos a tener que priorizar, si nuestra elección o nuestro curso de acción debe ir por el lado de priorizar los derechos de los niños y adolescentes, y el famoso eslogan de los niños primero. Una segunda forma de interpretación de este principio de interés superior es como un principio de interpretación normativa, ¿sí? Nuevamente, a semejanza de lo que ocurre con los principios que les comentaba hace un ratito, ¿sí? El de ley posterior deroga ley anterior, ley específica prevalece sobre ley general, que son principios de interpretación normativa. El principio de interés superior también es un principio de interpretación normativa. Quiere decir que si hay un conflicto o una colisión entre normas y esas normas involucran los derechos de niños y adolescentes, yo tengo que elegir aquella interpretación que favorezca de mejor manera la vigencia de los derechos de este colectivo vulnerable. Y la tercera forma de interpretar o utilizar este principio del interés superior, que es quizás la que a ustedes más les va a servir en su práctica cotidiana cuando sean médicos, es como una pauta de actuación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que si yo estoy dudando como médico tratante entre un curso de acción u otro, y en estos cursos de acción están involucrados los derechos de niños y adolescentes, tengo que optar por aquel que garantice o favorezca de mejor manera la vigencia de los derechos de este grupo, ¿sí? Esto tendría que ser como una guía de actuación para mí. Si me veo en una situación donde hay involucrados niños y adolescentes y tengo que tomar un curso de acción o estoy entre dos opciones posibles, tengo que pensar cuál de las dos, ¿sí? De alguna manera favorece la autonomía de esos niños y adolescentes. El segundo principio es el principio de autonomía progresiva. La idea de autonomía progresiva nos remite a una idea en la cual los niños y adolescentes, a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Van ganando cada vez mayor discernimiento, por ende mayor capacidad de autonomía, ¿sí? Cada vez más, a medida que crecen, se va retirando, ¿sí? El complemento de los representantes legales, de la asistencia o el cuidado que puedan hacer los representantes legales, y empezamos a favorecer cada vez más que estos grupos de personitas comiencen a ejercer los derechos por sí mismos, ¿sí? Por eso hablamos de progresiva, ¿sí? De una autonomía que avanza a medida que avanza la edad. ¿Cómo impacta todo esto en el tema del consentimiento informado con niños, niñas y adolescentes? Todo esto de alguna manera está incidiendo, todas estas ideas inciden y se condensan en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que regula específicamente el modo en que se recepta el consentimiento informado para los actos de salud en los niños y los adolescentes. ¿Y qué hace el Código Civil para, de alguna manera, regular esta cuestión? Apela a dos variables, ¿sí? Por un lado, una variable que tiene en cuenta la edad de los niños y los adolescentes, y un segundo criterio o una segunda variable que tiene en cuenta las características de los actos médicos a realizarse, ¿sí? O cuestiones vinculadas a la salud. Entonces, con respecto al primer criterio, lo que hace el Código Civil es, de alguna manera, dividir tres grandes franjas de edades, ¿sí? De los 0 hasta los 13 años los llama niños, ¿sí? De los 13 años hasta los 18 son adolescentes. De 18 años en adelante somos adultos y personas capaces, ¿sí? Mayores de edad. Y en la franja de los adolescentes, que es la de los 13 a los 18, vuelve a establecer como una subdivisión y habla de 13 a 16 y de 16 en adelante, ¿sí? Vamos a ver qué pasa o cómo se recepta el consentimiento informado en cada una de estas franjas. Para los niños, las personas de 0 a 13 años, el consentimiento informado lo van a tener que dar los representantes legales. Cuando hablamos de representantes legales, hacemos referencia, en primer lugar, a los progenitores, obviamente, si estos no estuvieran, a los tutores o guardadores, ¿sí? Entonces, es este adulto de referencia el que da el consentimiento informado por el niño. ¿Esto implica que al niño lo corremos de la escena y no le damos ningún tipo de participación? No, ¿sí? Como dijimos antes, los niños son sujetos de derecho y como tales gozan de todos los derechos que tenemos los adultos. Esto implica para el médico
que tiene que cumplir el derecho a la información con respecto a ese niño y va a tener que transmitir la información en la medida que sea posible con las adecuaciones necesarias de acuerdo a las particularidades del caso. Va a tener que favorecer de alguna manera la participación y cierto ejercicio de autonomía, así consultando qué opina, cuáles son sus deseos, cuál es su opinión. Todo ese proceso de participación tiene que estar garantizado aun cuando la decisión final queda en manos de un representante legal. Nos vamos a la otra punta, ¿sí? Por un lado ya vimos los niños, nos vamos a los adolescentes que tienen de 16 años en adelante, ¿sí? Para el ordenamiento jurídico, estos adolescentes son considerados como un adulto a los fines de tomar decisiones en materia de su cuerpo o su salud. Quiere decir que el consentimiento informado lo van a dar ellos solos, ¿sí? Sin la intervención de nadie más, independientemente de las características del acto. Y ahora nos vamos a la franja del medio, que quizás sea la franja más problemática, por decirlo de alguna manera. En esta franja de 13 a 16 años vamos a tener que analizar las características del acto, ¿sí? En esta franja es donde entra el segundo criterio de análisis vinculado a las características del acto. Entonces, si el acto sobre el cual se tiene que consentir, ¿sí?, es un tratamiento que no es invasivo o que no genera riesgo para la vida o para la salud del adolescente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ir a sacar un turno médico de control que no genera ningún tipo de riesgo ni afectación para la salud ni es invasivo, ese consentimiento lo va a dar el propio adolescente, ¿sí? Él mismo sin la intervención de nadie más. Ahora bien, si estamos ante un tratamiento que es de tipo invasivo o genera riesgos para la vida o para la salud del adolescente, el consentimiento informado lo va a dar el adolescente con la asistencia de los representantes legales. Fíjense que dije asistencia y no consentimiento, ¿sí? Porque lo que hacen los representantes legales acá es de alguna manera participar, ¿sí?, en la formalización de ese consentimiento, pero la decisión fuerte, si se quiere, sigue estando en cabeza del adolescente. ¿Qué pasa si en estos casos tenemos un conflicto de intereses? ¿Sí? Que un poco me parece que venían las dudas con respecto a esto, que a raíz del ejemplo que planteaban hace un ratito con el tema de la transfusión. Romy, Imaginemos, ¿no? Sí. Ahí alguien, Franco levantó la mano. Bueno. Activa por fin el micrófono, Franco. Ahí está. Perdón, profe, por interrumpirla. No, por favor. Le quería preguntar, en el caso de un chico o chica de 13 y 16 años que se quiera cambiar de género, ¿sería un tratamiento invasivo o no invasivo, por ejemplo? Depende si estamos hablando de bloqueadores hormonales, ¿sí?, o algún otro tipo de tratamiento más invasivo. Igualmente, si fueran solo bloqueadores, yo entiendo que hay cierto grado de invasividad por el tema de las consecuencias a futuro que puede tener, ¿sí? Ahí tendríamos que entrar a ver si, no sé, si la medicación es o no de tipo, si genera efectos que son o no irreversibles, si tiene algún otro tipo de secuelas posibles en materia de salud, ¿sí? Por eso me sirve por ahí lo que preguntas, para decirte que no hay respuestas que sean indiscutibles, ¿sí? Yo te puedo dar, por ejemplo, mi opinión en base a lo que sé de, no sé, bloqueadores hormonales, por ejemplo. Pero puede ser que aparezca otra persona que te dé una respuesta distinta porque te diga, no, mira, tiene todas estas cuestiones, entonces no es un tratamiento invasivo y el adolescente puede decidir por sí solo. Y ahí, en definitiva, va a ser una materia de discusión, ¿sí? Por eso el código usa estas categorías que son como abiertas para que podamos discutir si X tratamiento lo consideramos o no que sea invasivo, que genere riesgo para la vida, para la salud, etc. No sé si respondí o no a la pregunta, sí, pero sí, habría que ir por un poco más en detalle de qué tipo de tratamiento, en qué consiste, qué secuelas cuáles son las secuelas posibles y demás. Y ahí Agustina también levantó la mano. No sé si querés prender el micrófono, Agustina. Sí,
Gracias. Disculpe también por la interrupción. Mi duda era sobre anticonceptivos, pero quizás va por también el mismo tipo de respuesta, y es en verla en el caso de cuánto es ¿cómo se dice? La invasividad. Claro. Sí. Porque, por ejemplo, dudo que sea lo mismo los anticonceptivos de pastillas a el chip que es intradérmico. Sí. Igualmente, en líneas generales, podemos por ahí discutir un poco más con el tema del chip, pero en líneas generales con los anticonceptivos, más con los orales, hay cierto consenso de que no hay ni riesgo ni es invasivo, entonces es el adolescente solo, ¿sí? Sí, y aparte de ahí lo que hay que considerar es que es reversible en las dos situaciones. Por más que por ahí el chip implique una intervención, es mínima, digamos, y tiene carácter de reversible. Claro. Distinto sería quizás, no sé, una ligadura de trompas o... Sí. Claro. No sé, sí, yo también voy por la idea de que así, yo que no soy médica y estoy opinando, entiendo que el chip, no sé si entraría como algo invasivo, me parece que no, que estaríamos dentro de la órbita de lo que podrían decir un adolescente solo. Sí, por ejemplo, los anticonceptivos orales o preservativos, que por ahí a veces también se ve cuestionado en los espacios de salud, en donde, bueno, tenés que venir con alguien, o de hecho eso todavía se escucha, eso no debería ser así, sino que se debería, garantizar al adolescente. Claro. Gracias, profes. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, tenga alguna duda? Profe, yo le quería consultar acerca de casos más específicos, por ejemplo, pacientes oncológicos que a esa edad dicen, bueno, yo no quiero seguir con el tratamiento porque capaz eso me da una perspectiva de 3 meses, pero mamá, papá o tutor dicen, yo sí lo quiero hacer. O sea, ahí justo, me vino como anillo al dedo porque era lo que iba a explicar a continuación y el ejemplo iba con un paciente oncológico también. En estos casos pongo el tema del paciente oncológico porque sin dudas parece que está en riesgo el tema de la vida y sin dudas los tratamientos, ya sean de quimio o de radio, son considerados invasivos. Y en el caso por el que plantea la compañera, si tuviéramos esa situación donde el adolescente quiere hacer una cosa y los progenitores quieren hacer otra, ya sea que el adolescente quiera realizar el tratamiento y los papás no, o al revés, sí, que el adolescente no quiere y los papás sí quieren seguir intentando, ¿sí? Cuando se da ese conflicto de intereses, en definitiva, quien resuelve es un juez, ¿sí? Eso se canaliza de esa vía. El juez lo que va a hacer es escucha al adolescente, escucha a los médicos, ¿sí? Como que tiene en cuenta las opiniones de ambos, obviamente va a escuchar, tendrá también la versión de los representantes legales y sobre esa base toma una decisión. Pero esto también es importante que lo sepan porque esto también es pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay conflicto de intereses entre adolescentes y representantes legales? ¿Cómo lo resolvemos? Pero fíjense que va a pasar en principio en esta franja de edad. También podría aparecer algo en los límites de la franja anterior, pero no los quiero confundir. Por lo pronto, pensemos que aparece en esta franja de edad, porque ya si pasar algo de ese estilo en los adolescentes, claramente prevalece la decisión del adolescente porque es considerado como un adulto. ¿Sí? Si un adolescente de 16 años dice de repente no quiero hacer más el tratamiento oncológico y los padres se están oponiendo, ahí no hay conflicto que dilucidar vía judicial, ¿sí? Porque tenemos claramente la preferencia normativa en cabeza del adolescente. Bien, vamos con los adultos mayores también acá. Acá también el videito se los dejo para que lo vean si tienen ganas, lo miran cuando tengan el power. Es un videito, es más de tipo informativo, les da un poco de cifras como para poner en contexto cuál es la situación de los adultos mayores como población vulnerable a nivel mundial y qué pasa con las políticas de desatención que se van generalizando en distintas partes del mundo. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí. Lucas levantó la mano. Decime, Lucas. Sí, es como bien, esta pregunta nace de mi propio desconocimiento en cómo funciona lo jurídico, ¿no? Uh-huh.
Y quería preguntar, en el caso previo en el que hablábamos de que el conflicto de intereses lo resuelve un juez, me entra esta duda de decir bueno, ¿cómo lo resuelve el juez? O sea, ¿cómo toma la decisión? ¿Lo hace de acuerdo a sus propios valores y convicciones? ¿O hay como una normativa que se usa como estos principios que veíamos para resolverlo? Y seguro que va a tener en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Y los comentarios del Código Civil y Comercial de cómo interpretar los deseos. También es probable que analice desde cuáles son los fundamentos que están detrás de, por ejemplo, la negativa del adolescente, y lo que se tiene en cuenta, o sea, acá se escucha la opinión del adolescente, la opinión de los médicos, para ver qué están diciendo los médicos tratantes, la opinión de los padres, obviamente, o de los representantes legales, pero se da intervención a le vamos a llamar organismo externo para que ustedes se lo puedan imaginar, que es la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente, que son abogados especializados en materia de niñez que tienen la función específica de velar siempre por los intereses de infancias y adolescencias. Entonces, lo que hace el juez es le remite el caso a este organismo para que ellos emitan un dictamen, ¿sí? Un dictamen que es no vinculante. Y ahí la Defensoría dice qué le parece, ¿sí? Qué es lo mejor para ese niño o adolescente, ¿sí? Pero por ahí, volviendo a lo que me preguntabas, los criterios, la forma de decidir es haciendo una interpretación de la voluntad de ese adolescente en función de las pautas que proporciona la norma, ¿sí? Como norma principal te puedo mencionar la Convención de los Derechos del Niño. ¿Se entendió? Sí, y después ahí pregunta Mónica, pero lo pregunta en el chat, si cuando hablamos de adolescencia es entre 13 y 16 años, y Maite le responde bien, efectivamente, que sí, es entre 13 y 16. Entre 13 y 18, ¿sí? O sea, hay como, para que ustedes vean, menores de edad son todas las personas entre 0 y 18, porque a partir de los 18 ya somos mayores de edad. Ahora, le decimos niños hasta los 13 años. Y le decimos adolescentes desde los 13 a los 18, ¿sí? Con lo cual, estas dos franjas que están en el medio, 13 a 16 y de 16 en adelante, ambos son adolescentes. Por eso está acá, dice adolescentes y adolescentes, dice la filmina, ¿sí? Claro, Romy, pero la pregunta era en el caso de tener que judicializar la decisión. Creo que la pregunta del compañero era bien en la franja de 13 a 13 porque sí, de 16 para adelante no. Sí, profe. Perdón, sí. Mi pregunta era esa. Para judicializarlo, ¿cuál era la edad? ¿Entre 13 y 16 o el de 16 a 18? No, acá nomás, de 13 a 16, porque de 16 en adelante para el derecho es un adulto, entonces no habría que judicializar nada. Bien, esa era mi duda, gracias. Esto también, perdón, ahora aprovecho, esto también téngalo presente, no somos tan capciosos en los exámenes finales, pero si el caso dijera un niño de bla, bla, bla y no les dice la edad, ustedes tienen que interpretar que tiene hasta 13 años, menos de 13, ¿sí? Lo mismo que si el caso dijera un adolescente pide tal cosa o bla y no les dice la edad, ¿sí? Tienen que interpretar que si es adolescente estamos entre los 13 y los 18, ¿sí? Bien, vamos entonces a los adultos mayores. Les decía entonces que el videíto los dejamos para que lo puedan chusmear ustedes si tienen ganas, que es un videíto informativo. Acá un poco lo que se plantea con el tema de los adultos mayores es esta situación a la que quedan expuestos de reiterada y progresiva exclusión de las esferas de decisión que les incumben, ¿sí? Hay como una idea generalizada de que porque las personas avanzamos en edad, eso de alguna manera nos va generando indefectiblemente algún tipo de incapacidad para movernos en nuestra vida y dejar de decidir, y necesitamos inexorablemente de un otro que decida por nosotros. Y entonces acá viene esta frasecita de María Casado que marca que apoyar y ayudar no faculta a sustituir. Se suele presuponer que buena parte de las personas mayores se encuentran en una situación de heteronomía y por lo tanto precisan de la voluntad de otros para que decida por ellos.
Esto se traduce en actitudes paternalistas, claramente discriminatorias por razón de la edad, y es lo que llamamos edadismo, ¿sí? Y estas situaciones que se dan de reiterada y progresiva exclusión de los adultos mayores, un poco se anclan en dos factores, ¿sí?, que podemos analizar si quisiéramos. Por un lado, hay como un factor demográfico que está teniendo un peso trascendental en las últimas décadas, que es el aumento poblacional sostenido, ¿sí? Cada vez somos más a nivel mundial y cada vez hay una mayor expectativa de vida en distintos puntos del mundo, ¿sí? Esta situación de mayor expectativa de vida que hasta hace unos años se daba en los países, vamos a decirle, desarrollados, odio ese término, pero le vamos a llamar así para que ustedes figuren de cuáles estamos hablando, hoy sí se da en todos los países o en la mayor parte de los países del mundo. Y esto obviamente genera consecuencias que tenemos que atender, ¿sí? Sobre todo que tienen que atender los sistemas de salud, porque no es lo mismo envejecer en Suecia que envejecer en el Cairo o que envejecer en Nicaragua, ¿sí? Todos estos lugares nos van a marcar estándares distintos, ¿sí? De atención sociosanitaria, de atención pública por parte de los estados, de contención, etc. Y un segundo factor que hay que prestarle atención es esta idea de la exclusión de las personas mayores, que ya tiene que ver con este sesgo que recién les venía mencionando, ¿sí? Esta idea que pareciera que la tenemos todos medio internalizadas, que a los viejitos los empezamos a correr, ¿sí? Esto es algo que en el ámbito de la salud se da con mucha claridad. Fíjense con cuánta asiduidad se ve en las consultas médicas que va un adulto mayor acompañado de algún familiar, de algún allegado, y el médico habla directamente con el hijo, el nieto o el sobrino de ese adulto mayor en vez de dirigirse directamente al adulto mayor en cuestión, ¿sí? Es más, es probable que los diagnósticos les sean comunicados a esta otra persona y no al adulto mayor, que las indicaciones con respecto al tratamiento o a los remedios se den a la otra persona y no se den al adulto mayor. Más todavía, así que al momento de ingresar a la consulta se los haga ingresar a todos juntos sin preguntarle al adulto mayor si quiere o no ingresar acompañado, ¿sí? Todas esas cuestiones que tienen que ver con actitudes que vamos teniendo respecto a los adultos mayores que probablemente no tendríamos con respecto a otros adultos, ¿sí? Son alarmas que se tienen que encender porque estamos seguramente ante actitudes discriminatorias, ¿sí? Si mi actitud o mi forma de comportamiento en relación a un adulto mayor cambia, ¿sí?, con respecto a cómo lo haría con el resto de las personas, y ese cambio está anclado únicamente en que veo que esa persona es mayor, entonces eso me tiene que generar al menos un llamado de atención y tengo que reflexionar 2 segundos en cómo me estoy comportando, porque probablemente detrás de mi comportamiento haya un sesgo o un prejuicio y eso esté dando lugar a conductas discriminatorias. ¿Qué hace el ordenamiento jurídico internacional en estos casos? Lo mismo que veíamos en la Convención de los Derechos del Niño. Sí, trata de reforzar la idea de que estos adultos mayores pueden y deben seguir ejerciendo su autonomía y que a lo sumo tenemos que prever algún tipo de ajuste o adaptación en la medida que sea necesario. La Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores va a considerar que son adultos mayores todas las personas de 60 años o más, ¿sí? Y si ustedes leen los artículos que están consignados acá en la diapositiva o los que tienen extractados en la ficha, van a ver que al momento, por ejemplo, de consagrar el consentimiento informado, lo regula, ¿sí?, con los mismos lineamientos generales que venimos viendo, no dice nada distinto. Lo único que hace es enfatizar, ¿sí?, en que el consentimiento informado tiene que ser dado por el adulto mayor involucrado, ¿sí? Y por último, llegamos acá a las personas con discapacidad. Acá sí me interesaría, Ani, a ver si podés mostrar vos el videito, porque es un poquito más intenso. Dale. Para que veamos el videito de discapacidad y ya vemos esto antes de liberarlos. Dale. Esto permitirá compartir ahora. A ver. Compartir. Ahí. Acá. ¿Ahí se ve? Sí, Ani, se ve.
yo te devuelvo 50 y 20. I'm coming by you, baby, yes, I'm coming after you. I don't even know if you're the same the things I do. I'm coming by you, baby, yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí, todo recto. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby, now. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby, now. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby, now. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby, now. Coming by you, baby, yes, I'm coming by you, baby, now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, ¿qué les pareció el videito que vimos recién? ¿Algún comentario? ¿Algo que se les dispare? ¿Alguna reflexión? Que quizás deberíamos tratar a todas las personas de igual forma y si notamos que necesitan un poco de ayuda, recién ahí
quizás fijarnos qué es lo que necesitan. O para ayudarlos, decirles, bueno, necesitas algo que haga. O preguntarles cómo ayudarlos. Bien, sí, es clave el tema de preguntar. Sí, Sí, bien. profe, eso de consultar y también de empatizar con las personas, o sea, yo lo he visto en el hecho de, yo trabajo en farmacia y para muchas veces llegan personas con discapacidad auditiva o cosas así, que a veces si uno no los mira a los ojos y no tratas de empatizar con el otro, o sea, hace muy difícil y también los hace sentir incómodos. A veces uno también, cuando llega una persona en silla de ruedas o esto, capaz uno por querer ayudarle y no consultarle, pasamos por encima de, ¿será que sí quiere? ¿Será que no quiere que le ayuden? ¿Será que quiere sentirse común y corriente? Y por ahí a veces nosotros pecamos en eso, en no preguntarle antes y no empatizar. O sea, por ejemplo, esto de gritarles o cuando va alguien con discapacidad auditiva de quererles gritar o hablarles más duro, es como, no te va a escuchar, habla más despacio. O sea, eso de tener más empatía con el otro, que sé que a veces cuesta por querer hacer todo rápido y acelerado. Bien, bien, perfecto. Ahí Perfectas las yo intervenciones. tengo unas anécdotas para contar de Dale, Lu. experiencias de gente muy conocida. Que yo tengo una hermana que tiene síndrome de Down y hay dos situaciones médicas que se dieron en los últimos años que siempre nos hacen pensar, que es, por ejemplo, que el oculista no considerara necesario operarle las cataratas, suponiendo que ella no lee o que no necesita ver bien porque tiene una discapacidad, y le dijera que es como demasiado para lo que la va a usar a la vista, ¿no? Y también eso fue con un médico un poco grande y yo dije, bueno, debe ser la situación de que es una persona que se formó en otro paradigma, pero hace poco tiempo pasó, mi mamá fue con ella a una consulta ginecológica por un problema, le habían hecho un estudio y la ginecóloga, una mujer bastante joven, formada ya en otro paradigma, pienso, le pasaba esto que dice el video, es invisible. Mi mamá volvió como espantada con la situación de, no le habló, no le hablaba a ella, no la saludó, me hablaba a mí como si ella no estuviera y no le mostró sus estudios, no le dijo qué tenía, no le dijo qué tenía que tomar y por qué, sino que simplemente se limitó a ni siquiera registrarla, ni siquiera saludarla como su paciente, sino voltearle la mirada y dirigirse directamente a mi mamá. Entonces, bueno, eso por ahí, por un lado hay que dejar el modelo asistencialista, pero por otro lado no pasarse y hacer de cuenta que las personas dejaron de estar ahí. Sí, sí, totalmente. Ahí justo hay algunos otros comentarios en el chat que también iban en línea a eso. Sí, primero esto bueno, dice muy realista y nadie habla sobre cómo tratar a las personas con discapacidades, esto de dejar de lado el modelo asistencialista y para mí tiene que ver con no asumir lo que el otro necesita o quiera como si no fuera capaz de decir o pensar por sí mismo. Sí, ¿no? Bien. Bueno, la idea era de este video era justamente esto que generó un poco que actuara como disparador de la reflexión y que nos pusiéramos a pensar cómo estamos formados, si como esta falta de quizás contacto cotidiano de algunas personas hace que nos sintamos incómodos y que de repente no sepamos cómo actuar y que eso desencadena en situaciones de infantilización, invisibilización de las personas con discapacidad, todo lo cual obviamente es contraproducente y es ahí donde o sea, son de esos lugares de donde nos tenemos que alejar, ¿sí? Porque ese tipo de conductas hacen que vulneremos los derechos de esas personas, que pasemos por alto su autonomía y nos alejan de los estándares normativos y convencionales que hoy están vigentes, ¿sí? Ni hablar de éticos, ¿sí? Ya ahora les estoy hablando de normativos y convencionales, pero también hay una cuestión ética de no pasar por encima de la autonomía de la voluntad de esas personas. Y acá entonces les cuento, en relación a lo que es, volviendo por ahí al tema del consentimiento informado y cómo tenemos, para que entendamos un poco cómo se estructura
el tema de la capacidad y el tema la capacidad y la discapacidad en la Argentina, como están concebidas, que acá también pasó lo mismo que pasó en el modelo asistencial, en la Convención de los Derechos del Niño. Acá también operó hace un par de años un cambio de paradigma, ¿sí? Y Argentina hoy, a través de las distintas leyes que tiene dictadas, adhiere a lo que se llama el modelo social de la discapacidad. Este paradigma, ¿sí?, entiende que la discapacidad es el producto de un impedimento personal sumado a una serie de obstáculos, ¿sí?, que coloca el entorno, ¿sí?, de modo tal que la discapacidad aparece como una construcción social y como tal es pasible de ser deconstruida, ¿sí? La idea es que a partir de la intervención estatal, pública, de los distintos efectores, se pueden allanar las barreras con las cuales se enfrentan las personas con discapacidad para justamente facilitar el ejercicio de los derechos por parte de ellos. ¿Sí? Esta básicamente es la lógica que tienen todas las normas que están dictadas bajo este modelo, que son la Convención de las Personas con Discapacidad, la Ley de Salud Mental de la Argentina, entre otras cuestiones. Para entender cómo funciona el tema del consentimiento informado, antes tenemos que hacer algunas menciones de cómo funciona la capacidad en general, para que ustedes puedan entender por qué se regula o por qué receptamos el consentimiento informado de la manera que lo hacemos, ¿sí? Ya dijimos entonces que la capacidad era un concepto que pertenecía al ámbito del derecho, que lo íbamos a definir como la aptitud de las personas para ejercer por sí mismos aquellos derechos que titularizan. Esto es lo que se llama capacidad de ejercicio, ¿sí? Y con respecto a esta capacidad, el Código Civil marca dos cuestiones que son importantes, ¿sí? Por un lado, que la capacidad se presume existente, ¿sí? Se presume en sentido positivo. De modo tal que, salvo prueba en contrario, para el derecho somos todos capaces. Esa es la lógica. Somos todos capaces de ejercer los derechos que titularizamos por nosotros mismos. Esa es una presunción que tiene el ordenamiento jurídico. Y la segunda cuestión, o la segunda pauta de actuación y de interpretación, es que cualquier limitación a nuestra capacidad que se disponga vía judicial va a ser siempre excepcional y dispuesta en interés de la persona, así como forma de protegerla. Y como es excepcional, ¿sí?, su interpretación va a ser siempre restringida a aquello que se limitó, acotada, ¿sí? No puede haber una interpretación expansiva. Ya vamos a ver qué es esto de la interpretación expansiva. Estos dos postulados, ¿sí?, que la capacidad se presume y que las limitaciones son excepcionales y restrictivas, generan una serie de consecuencias al momento de pensar las personas con discapacidad, ¿sí? La primera consecuencia es que discapacidad no es sinónimo de capacidad restringida, ¿sí? Que una persona tenga una discapacidad no quiere decir automáticamente que tiene su capacidad de ejercicio de derechos restringida de alguna manera, ¿sí? Para que una persona vea limitado el ejercicio de sus derechos, tiene que haber una sentencia judicial que así lo disponga, ¿sí? Va a tener que pasar la persona que tenga algún tipo de impedimento, padecimiento, afectación, etcétera, va a tener que pasar por un proceso que se llama proceso de capacidad jurídica o proceso de restricción de capacidad, en el cual el juez, en el cual se realizan una serie de estudios interdisciplinarios y el juez finalmente decide qué tipo de actos esa persona puede hacer, cuáles no puede hacer, si requiere para alguna categoría de actos la asistencia de alguien más, ¿sí? Y la segunda consecuencia que se desprende de esto que venimos hablando es que cuando el juez dispone algún tipo de restricción, se limita a aquello que se restringió. Por ejemplo, si el juez determina que Pepito no puede disponer de los bienes que integran su patrimonio y por ende no puede hacer actos que impliquen compra y venta de los bienes de su patrimonio y para eso requiere de la asistencia de la tía, esa limitación a la capacidad, esa limitación al ejercicio del derecho de propiedad por parte de Pepito no se expande a otros derechos, ¿sí? Con lo cual, por más que Pepito tenga restringida la capacidad
en lo que se vincula a su derecho de propiedad, si él va a una consulta médica y tiene que dar un consentimiento informado, el médico no le podría exigir a Pepito que venga con la tía a dar el consentimiento informado, ¿sí? Porque la sentencia de restricción de capacidad lo limitó, la circunscribió a esa limitación al ámbito, por ejemplo, patrimonial, ¿sí? Esta es la idea de que las restricciones son siempre acotadas y no pueden ser expansivas. Esto implica o significa que a las personas con discapacidad las vamos a tratar como si no las tuvieran. No, tampoco, ¿sí? Porque eso también sería vulneratorio de los derechos de esas personas. Por esta razón, lo que trae la Convención de Personas con Discapacidad es esta idea o esta noción de los ajustes razonables. Los ajustes razonables son todas aquellas modificaciones, adecuaciones, adaptaciones que deberíamos introducir todos aquellos que interactuamos con personas con discapacidad como forma de allanarle al otro el ejercicio de sus derechos, ¿sí? Y es un concepto abierto que nos permite innovar, ¿sí? Y plantear adecuaciones o modificaciones en función de las características concretas del caso que tengamos, ¿sí? Si la persona tiene, por ejemplo, algún tipo de, no sé, dificultad para ver, para escribir, y el consentimiento informado tiene que ser recabado de manera escrita, un ajuste razonable, por ejemplo, podría ser grabar videograbar ese consentimiento informado, ¿sí? Para que la persona pueda ejercer su autonomía, quede algún tipo de registro y de alguna manera satisfacer el recaudo normativo de la acreditación, ¿sí? Si la persona tiene algún tipo de discapacidad y solicita y requiere ingresar a la consulta asistida de un referente afectivo porque le da confianza, porque lo entiende mejor, por lo que fuere, entonces eso también puede ser considerado un ajuste razonable que expande el ejercicio de los derechos de esta persona en tanto y en cuanto haya sido solicitado, ¿sí? Por esa persona, no impuesto por el personal que interactúa con ellos. Esto entonces nos va a llevar o nos podría llevar a 3 escenarios posibles en materia de personas con discapacidad, ¿sí? Que tengamos una persona con discapacidad que no tiene ningún tipo de sentencia de restricción de capacidad, que tengamos una persona con discapacidad que además tiene una sentencia con restricción de capacidad, o que estemos ante una persona declarada incapaz, ¿sí? En el primer supuesto, una persona con discapacidad que no tiene una sentencia de restricción de capacidad, rige la presunción de capacidad que hablábamos hace un momento. Y por lo tanto, esa persona, por más que tenga cualquier tipo de discapacidad, si no tiene restringida su capacidad a través de una sentencia, el consentimiento informado lo da esa misma persona, ¿sí? Con los ajustes razonables que fueran necesarios en función del caso, ¿sí? Si necesita ingresar con alguien más, si necesita, no sé, o requiere algún tipo de soporte tecnológico para poder recabarlo, lo que fuera necesario, pero el consentimiento lo da esa persona. Si la persona con discapacidad tiene además una sentencia de restricción de capacidad, entonces vamos a tener que analizar en qué términos se emitió esa sentencia. Si la sentencia no dice nada respecto de los actos en materias de salud, pasa lo mismo que el supuesto anterior, ¿sí? El consentimiento informado, esa persona para el ámbito de salud es una persona capaz y entonces el consentimiento informado lo da esa misma persona. Ahora, si la sentencia, por ejemplo, dispone que para dar el consentimiento informado deberá contar con la asistencia de tal o cual persona con figura de apoyo, entonces ahí corresponde que el consentimiento informado sea recabado en los términos que dice la sentencia, ¿sí? De Pepito con la persona que esté designada figura de apoyo, por ejemplo. Y el último supuesto, ¿sí? Es el de las personas declaradas incapaces, ¿sí? Esto es un supuesto extremo, ¿sí? Porque declarar una persona incapaz quiere decir que estamos sustituyendo directamente la voluntad de la persona, como le ocurre a los niños menores de 13 años, acá es lo mismo, son adultos a los cuales le sustituimos la voluntad, ¿sí? Porque no pueden, o sea, se parte de la idea que estos adultos, por las circunstancias en las que están, no pueden interactuar con el entorno. Piensen de todas maneras que son supuestos, como les decía, extremos y que el ordenamiento jurídico y los jueces procuran siempre
no declarar a las personas en estado de incapacidad, ¿sí? Siempre buscan dejarle, de alguna manera, resabios o reductos, ámbitos circunscriptos en los cuales se puede ejercer algún tipo de autonomía en forma directa. ¿Cuándo se declara a las personas incapaces, por ejemplo? Los casos más comunes son los de las personas que caen o que quedan en estados vegetativos persistentes. ¿Sí? En esos casos, como la persona no tiene ningún tipo de posibilidad de interactuar con el entorno, ahí se les designa un curador, que se llama, que es el representante legal de la persona declarada incapaz, y es esa persona la que tiene la decisión con respecto a los actos de salud y por ende quien brinda o no el consentimiento informado. Hasta acá, ¿algún tipo de duda o consulta con lo que vimos? ¿No? Bueno, entonces, siendo las 33, cerramos acá y la clase que viene, que es presencial, vemos los casitos